brevedad. 15 palabras a 25, ya para mí 25 es una locura, pero los autores lo dicen, hay otros que dicen que en realidad tratan de poner números, pero dicen que hay que ser criterioso. El otro día me entregaron un párrafo que era toda la hoja. Se me informa de que estos son párrafos. ¿Se entiende? Bueno, la idea principal que pusimos, que es enfermería, está influenciada está influenciada por las consideraciones de género y que es una actividad específicamente femenina, así la ven socialmente. ¿Quién más? A ver. Sí. A ver, ¿van a leer la síntesis? ¿O qué van a leer? ¿O la idea principal de los párrafos? Y la idea principal es que hicimos bueno, venga, lea más fuerte porque yo soy media chillona, pero usted no sé cómo habla. Más chillona todavía. Bueno, nosotros pusimos que enfermería fue considerada desde su La enfermería ha estado influenciada por las consideraciones generales por la actividad eminentemente femenina. Esa es la idea principal. Después del próximo párrafo pusimos que las publicaciones en enfermería sobre la temática llevan a plantearse, por ejemplo, si ser mujer es un factor determinante para ejercer la profesión. ¿Y el resumen? Y el resumen no lo terminamos. La síntesis, a ver. La enfermería fue considerada desde sus inicios una actividad femenina cuya imagen está devaluada a acciones asistenciales. Por ende, las publicaciones temáticas sobre el ejercicio de la profesión llevan a plantearse si el sexo femenino es o no condicionante para ejercer dicha tarea. bien, puede ser. Fíjense que cuando uno quiere armar una síntesis de eso, tiene que remitirse a eso primero, a las ideas principales de los párrafos y en base a eso construir. Porque tendemos a perdernos en lo secundario y en lo accesorio y solamente tenemos para mostrar 10 renglones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer foco? En la idea principal. Ese es el objetivo de este pequeño ejercicio, que miren que lleva, y achicámoslo a 3, pero bueno, para que ustedes lo consideren. Sí, allá en el fondo, a ver. Nosotros lo armamos de otra forma. A ver, ¿qué? Grite. La enfermería desde su inicio ha estado influida por las consideraciones de género al ser una actividad eminentemente femenina. Las publicaciones sobre la temática llevan a plantearse ser mujer ha sido un factor determinante para el desarrollo profesional de la enfermería. ¿Qué papel juega el género en el pensamiento que va al enfermero? ¿Qué tipo de influencia tiene la cultura sobre la trayectoria profesional de enfermería? ¿En qué nos basamos para sustentar que el concepto de arte doméstico sigue pesando sobre la profesión? El cuidado es una tarea invisible socialmente, cuando el cuidado no puede ser asumido por la familia y sobre todo por las mujeres, cuando dicha actividad se hace más visible. Bien, yo lo que le sumaría a lo mejor cuando empezaste a hablar el último, el cuidado es un conector ahí. Por lo tanto, se puede decir que el cuidado, porque si no es como que quedó lo primero sin el conector. Mira, acá está en plan. Bueno, pero no lo leyeron, ustedes no se lo vio. Entonces, yo ahí le sumaría ese conector como que es su síntesis, esa última oracióncita es su síntesis. Por lo tanto, el cuidado. ¿Sí? Sí, a ver atrás. Hacia atrás. A ver. Tenemos una duda. Bueno. Se nos creó un conflicto en el segundo párrafo, en donde no estamos seguros cuál es la idea principal. Si la primera parte, que son las preguntas, el razonamiento, o lo que dice el autor. Pusimos como idea principal, como siguiendo con la compañera que lo vive, desde la enfermería hasta la concepción social. Como que ahí dice todo lo que... A ver, En el primer párrafo. El primer párrafo, la idea principal en realidad lo que quiere es lo que han marcado los compañeros. Lo que hace el autor es argumentar o fundamentar más esa idea principal, como darle un peso. Ahí estaríamos hablando de un párrafo argumentativo.
posición, que es una tesis, que le dicen a algunos, ¿no? En el sentido de construir una tesis. Una tesis en el sentido de una afirmación. Yo digo que la enfermería desde sus inicios está influenciada por las consideraciones de género, ¿sí? Y de ahí lo argumento con lo que dicen los autores que han investigado sobre eso. Esa es una forma de argumentar, pero la idea principal es la que marcaron los chicos. Las consideraciones de género como nos han ido marcando en este proceso. Lo que hace Genau, Morton y Larguía es poner más énfasis en eso, es decir, es así, porque ellos escribieron un libro y hicieron un estudio sobre la temática. ¿Está claro? Sí. Y en el segundo párrafo, donde dice las publicaciones en enfermería, Sí. o sea, esa parte tenemos que buscar la idea principal o la buscar la idea principal del texto. Mira, si yo tuviera que preguntar, yo podría decir, bueno, si yo voy a buscar una idea principal en ese fragmento y no quiero ponerlo todo, porque tengo poquito para hacer después mi síntesis, a lo mejor tendría que seleccionar una de las preguntas que sea la más representativa, como por ejemplo si ser mujer ha sido un factor determinante para el desarrollo profesional de la enfermería. ¿Se entiende? Entonces, porque la pregunta tanto es buena, pero bueno, si yo estoy limitado por el espacio, me pide 10 renglones, tengo que sacar lo principal. Ahora, si yo tuviera que construir algo más largo y no desperdicio esas preguntas, porque te hacen reflexionar en un trabajo, sobre todo si es un ensayo, una tesis, ¿sí? Todo depende de lo que nos están pidiendo, ¿sí? Y a quién va dirigido, ¿sí? No está mal, porque en realidad las preguntas no son para argumentar, son para reflexionar y pueden ser disparadores para argumentar algo mayor. Vos les ponés como, en general los interrogantes son para eso, son reflexiones que te llegan a que vos, son cosas que vos te estás cuestionando, digamos, ¿sí? Y a veces sí, se usa mucho usar en los artículos, sobre todo cuando son ensayos, esta reflexión, porque la idea es reflexionar. Entonces, para reflexionar hay que preguntarse, ¿tá? Pero no para fundamentar, sino que para, lo usas como disparador para después fundamentar, ¿sí? ¿Alguna otra? Sí. Sí. Nosotros pusimos en el resumen, la enfermería es considerada como una actividad eminentemente femenina, da una imagen devaluada a pesar de que es una importancia social y excepcional. Sufrió la presión de la ideología patriarcal de las normas impuestas por la religión. La temática lleva a plantearse que su papel determinante es el ser mujer enfermera, que al realizar una tarea invisible socialmente en lo rutinario, que al no ser asumido por la familia, el cuidado se hace más visible. A ver, ¿qué opinan? Muy largo. ¿Qué más? Resumen como bastante más sintetizado. Bueno, pero ahora veamos de la compañera. ¿Qué opina? Pienso que ella, pienso que si hacemos el enfoque en lo que usted dice de las ideas principales, le va a servir más a ella para que le quede y al que lo escuche cuando le lee, que se destaque más la idea principal de cada párrafo sin ponerle tanto porque o sea, al ponerle mucho se pierde la idea principal. Sí, en general uno lo que tiende a hacer es que como estos temas nos moviliza, todo le parece importante, ¿sí? Yo me perdí en una parte, era como que quería seguir explicando y no me quedaba. No, sí, yo sé que todo lo que pusiste tiene que ver porque lo dice. Lo dice, pero cómo lo redactaron ahí es como que pierde, como que siguen diciéndolo, no sé si me explico, como redundante. Claro, yo al escucharlo lo escuché, que puso todo lo que estaba en el texto, pero de distinto orden. O
Y por ahí faltó como en los conectores. Hay una parte, léelo de nuevo, a ver, dice, a ver. La enfermería es considerada como una actividad eminentemente femenina. Sí. Da una imagen devaluada a pesar de que es una importancia social y nacional. Por ejemplo, da una imagen devaluada, en realidad esa imagen devaluada, dice el texto, es producto de. Claro, o la primera frase que vos pusiste hace, o puede ser desencadenante, o puede haber generado como consecuencia una imagen devaluada de la profesión. ¿Se entiende? Como que quedaron estancos sin una integración entre cada idea. ¿Ah? Siga, pero el otro parece. La fusión de la ideología patriarcal de las normas impuestas por la religión, la temática lleva a plantearse en su papel determinante en servicio realmente. Bueno, yo haría un punto, además se puede decir, si yo quiero seguir sosteniendo eso, porque en realidad como dicen los chicos es como que estamos redundando sobre lo mismo que tiene que ver con lo histórico, lo social, ¿sí? No queremos leer el libro nuestro, porque se habla de los errores. A ver, acá. Pero está bueno, pero hay que ir viendo cómo le damos la vuelta de rojo con ahora cuando hagamos un ejercicio con los conectores, te va. Pero siempre, idea principal para el resumen, para que les ayude la mente. Sí, por eso estoy haciendo de nuevo. Pero es lindo, o sea, pero les daré así que para el próximo, si se animan, háganlo más tranquilo y bueno, vamos a hacer un espacio donde leamos igual, ¿sí? Sí. Nosotros hemos puesto. La enfermería desde sus inicios ha estado influenciada por las consideraciones de género al ser una actividad eminentemente femenina, condicionada por cuestiones históricas, culturales y sociales. Su objetivo de estudio es el cuidado, mientras que su concepción social es invisibilizada cuando esta tarea es realizada por mujeres. No, pero pienso que está bien, tiene todo el contenido importante, pero no hay que, cuando hacemos el resumen de un texto, no hay que olvidar lo que dice el texto. Entonces, yo puedo hacer el resumen del texto, pero tengo que poner en alguna parte en las publicaciones en la enfermería, o sea, como que de dónde estoy sacando la información que estoy dando. Y depende, hay una diferencia entre síntesis, la síntesis es algo personal de uno, y resumen es lo del texto. Por eso si lo vamos a lo conceptual, lo que no implica que en un resumen uno pueda poner una síntesis reflexiva que uno hace. ¿Está? No sé si me explico, como para cerrar. Yo voy, no sé si la haré. Por ejemplo, si en este texto tengo las preguntas hechas, yo tengo que poner como una idea principal de esas del párrafo de esas preguntas, o sea que tendría que ir en ese párrafo como cada una de las preguntas. Sí. Si vamos a lo netamente al resumen, yo te digo, hacer un resumen. No te pido que pongas una reflexión personal, una síntesis. Yo debería tomar las ideas principales y tratar de integrarlas. ¿Sí? Hay otras cuestiones que a veces es elaborar una síntesis y ahí ya entran cuestiones reflexivas también. O elabora un resumen crítico. Depende de cómo te están pidiendo la consigna. Yo acá, como nuestra idea era trabajar las ideas principales, dije un resumen y cortito. Lo que no está mal, lo que pusieron ellos, porque le han hecho una cuestión más integrada, reflexiva, pero bueno, yo estaba pidiendo, le pedía algo más simple, digamos, entre comillas simple, porque a veces no es tan simple. ¿Sí? Una pregunta, ¿en el resumen pueden ir textuales como están escritas las ideas principales? Sí. Pueden ir textuales. Sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, pregunten. Cuando decimos resumen, estamos hablando de la parte textual. Sí. Como vos decías, escribimos lo más importante. Mi pregunta es, en el último párrafo, donde se cita puntualmente a un autor y con año, ¿debemos poner lo que ese autor dice? Por ejemplo,
Para Comansiar, el cuidado es una tarea, porque todos lo citamos sin decir que este autor lo dijo. Claro, por ejemplo ahí, ¿vale? No es una cita textual, es una cita parafraseada. Bien. Lo que puede pasar, si es una cita textual, que ya lo vamos en el próximo encuentro el viernes que viene vamos a trabajar eso, es textual como lo dijo la persona. Acá la parafraseada puede tener algunas interpretaciones o alguna cosita que le fue metiendo el escritor, ¿sí? Entonces, yo podría ahí en ese caso tomar el autor, la idea principal o el autor, dependiendo de lo que vos consideres. No estaría mal. Digamos, ¿no estaría mal no mencionar el autor? No estaría mal, porque estoy pidiendo un resumen. Sí. Sí. No nos queda claro cuando habla de ideas secundarias y accesorias, porque es como todo importante, todo principal y como que no podemos distinguir. Bueno, por ejemplo, lo accesorio en este caso que es lo que, por ejemplo, en el primer párrafo, lo que dice, lo que afirma el otro escritor. Porque en realidad vos tenés que sacarle, ¿qué quiere decirme este párrafo? Eso es lo que vos tenés que pensar. Y este párrafo lo que me quiere decir es esto. ¿Qué lo afirma fulano, sultano? O sea, ahí lo que está haciendo la voz del otro escritor es confirmarme algunas cosas. Y eso es accesorio, no es esencial. Claro, te argumenta, te lo hace sostener a esa idea principal. Profe, nosotros pusimos que hizo la segunda parte del primer párrafo, es secundaria ejemplificación. ¿La que tiene preguntas? Donde habla de, a esto se refieren Enoch, Morton y Larry. Ah, sí, es secundaria porque es una ejemplificación o una reafirmación, puede ser también. Sí, eso es lo que estaba comentando, diciendo. Ah, porque yo había notado que accesorios eran fechas, aclaraciones y notas al pie. Ah, bueno, sí, hay autores que le dicen secundario o accesorio, pero en realidad es secundario, perdón. Sí, la accesorio suele ser las fechas, alguna cuestión muy particular, el lugar, a veces, ¿sí? Lo que pasa es que en algunas cuestiones hay como clasificaciones diferentes, en el caso de las ideas. A veces muchos hablan secundaria y accesorias. Sí. Bueno, a ver. Le vamos a poner durera. Bueno, la idea principal pusimos que es la marginación de la profesión de enfermería a ser una actividad eminentemente femenina. Y el segundo párrafo, ser mujer, factor determinante para el desarrollo de la profesión. El tercer párrafo, la idea principal, el cuidado invisible. Y mi compañero va a leer el resumen. A ver. Bueno, la enfermería es una actividad eminentemente femenina, lo que margina la profesión. Por este motivo, las mujeres dicen basta, pero siguen poniéndose los prejuicios del sexo. El desarrollo económico y la necesidad de mano de obra llevó a la incorporación de la mujer. Las publicaciones de enfermería plantean: ser mujer ha sido determinante para el desarrollo. Por lo tanto, el cuidado es una tarea invisible. Por lo tanto, el cuidado es una tarea invisible socialmente, aunque posee una gran importancia social. A ver, ¿qué piensan? Ajá. La primera parte. Sí. En ningún momento en el texto menciona la necesidad de recursos humanos. Ajá. Que ella como que por su conocimiento agrega. Pero en el texto no lo dice en ningún momento. Bien. En realidad lo dice diferente. ¿Sería un resumen? Lo de eso sería una síntesis. Resumen. Yo noté síntesis. ¿Te hace cargo de lo que se dice? ¿Qué dice ahí? Che, a ese nivel la sé, qué difícil. Pero no está mal lo que han hecho, o sea, no es que esté mal. No, está buena, es una síntesis porque vos le has puesto hasta cosas que
ustedes, que ustedes ya saben, que sostienen como posiciones, más hasta en alguna parte lo dicen como bien fuerte, ¿no? Entonces, eso es lo que no se ve en la síntesis, tienen eso, el tenor. Un trabajo va combinado de resumen de cosas y de síntesis. Cuando hablemos de citas parafraseadas, son resumen de la idea de un autor central con una reflexión de síntesis de ustedes. Eso es lo que hace la diferencia entre una cita textual y eliminar ambigüedades, porque a veces las puntuaciones y eso hace que algo se haga menos ambiguo. Muy bien. Bueno, ahí se me chispoteó la placa al revés. Esas eran las herramientas, entre una la puntuación que ya expliqué. La otra herramienta para la escritura son los conectores, que muchos lo estuvimos conversando recién. El otro es el fichaje y las otras las normas o convenciones de escritura, que eso es lo que vamos a trabajar un poco y que por ahí nos odian bastante con eso el viernes que viene, ¿sí? Que tiene que ver con esto de las citas textuales, las paráfrasis, cómo lo citamos a las voces de los autores, porque hay una cuestión legal, ético-legal de por medio con eso. ¿Estamos? Sigamos. Vamos a ver, con respecto al punto que estábamos hablando, el más utilizado, ¿cuál es? El punto y seguido, que separa una frase u oración una de otra. El punto y aparte, que pone fin al párrafo. Y el punto final, que es el que cierra el texto. Y otra cosa que les quiero poner ahí es que los títulos y los subtítulos no llevan punto, porque son títulos o subtítulos. En general, los puntos los llevan las oraciones. ¿Y las oraciones cómo se arman? Con sujeto, verbo, predicado. Y los títulos en general no tienen ese componente. A veces son, qué sé yo, los conectores. ¿Dónde está la oración? Y eso es un título. ¿Por qué le voy a poner punto? Si no es una oración. Puntos llevan las oraciones. ¿Está claro eso? Bien, sigamos. La coma, los usos más comunes, ¿cuáles son? Para enumerar, por ejemplo, comieron pan, coma, queso, coma, mate, y helado. ¿Está? Incisos o explicaciones, en general eso va entre dos comas. También se suele utilizar los paréntesis, que a veces vieron que en vez de comas se usan los paréntesis, suelen utilizarse, cumplir como la misma función. Los corchetes, que ya no se usan tanto, los corchetes eran más de la escritura antigua, pero todavía sigue apareciendo. Guiones largos o rayitas también, pero ya se ve menos eso. Pero bueno, se pueden utilizar en reemplazo también de la coma, ¿sí? Por ejemplo, Jaime, su hermano menor, no vino. Entonces ahí está aclarando quién es Jaime. ¿Estamos? Sí. Pregunta, cuando usamos cualquiera de esos recursos y terminamos la oración, ¿se pone el punto dentro, fuera, no se pone punto? Se pone el punto fuera. Si vos me hablas de un corchete, sí, o de un por fuera. Sí, porque termina después del paréntesis. Bien. Ahí termina la oración. Sí, pongo el punto. Punto seguido, digo, en el caso que sea seguido, pongo el punto. Claro, por ejemplo, yo ahí que puse rayas, estaría mal puesto el punto. Yo tendría que haber puesto el punto después del paréntesis. O la coma después del paréntesis. ¿Está? Sí. Después de las comillas también. Después de las comillas va el punto. Porque las comillas cierran una exclamación y ahí termina. A veces es cuestiones, no porque uno no lo sepa, es cuestiones de tipeado y bueno, y sí, se pasa. Siempre por fuera. Bien, vamos al verbo omitido. Dice que la coma también se usa para no volver a repetir un verbo. Por ejemplo, María es morena. Su hermano, rubio. En vez de decir es rubio, rubio. ¿Está? Y esa coma ahí estaría suplantando al es. No, el punto y coma separa porque está por hablar del hermano. No está hablando de ella misma. Vamos al punto y coma. A ver, vamos a ver para qué se usa el punto y coma. Cuando entre un enunciado y otro hay conexiones donde expresan un hecho y su consecuencia. Por ejemplo,
no encuentran a su hijo, están desesperados. ¿Se entiende? Están explicando una consecuencia, pero que a lo mejor no tiene que ver con que no encuentran al hijo, sino cómo están ellos. Está relacionado, pero no es sobre lo mismo. ¿Se entiende lo que estamos? Es como que están relacionados, pero son dos ideas. Dos ideas, exactamente. Hay conexión entre eso, pero son dos hechos. ¿Está? Por otro lado, una enumeración compleja. No solemos usar bien el punto y coma y la coma, en general, en esa enumeración. Entonces dice, es un fragmentito ese, por eso está entre comillas y los puntos suspensivos indican que hay algo antes, ¿sí? Puede indicar suspenso, algo antes y algo después. Cada grupo prepara un número, 2 puntos. El primer grupo, la obra. ¿Ven que va? Punto y coma, porque ahora voy a hablar del segundo grupo, la muestra. Punto y coma, el tercero, el taller. ¿Está? Que a veces eso no lo... ¿Se va entendiendo? Después lo van a tener Power para que lo usen de... Es que esto se puede usar, ¿viste? Cuando hacemos la operacionalización de la variable escrita, ponemos la variable es la primera dimensión y sus indicadores son punto y coma, la segunda dimensión. Qué chica inteligente, mira. Miren ustedes. Bien que les... ¿Cómo sale la luz? Ahí está. Y dice, y después está cuando trata aspectos distintos de un mismo asunto, que es muy parecido al que pusimos arriba, que dice, no pueden abandonar ahora, tienen que seguir intentándolo. Va para ustedes. Palazo. Vamos. Los 2 puntos sirven para enunciaciones, explicaciones, consecuencias también. Por ejemplo, después del encabezamiento de una carta, ¿qué va? 2 puntos, porque se viene algo más. Antes de las enumeraciones, en general ponen 2 puntos. Delante de los ejemplos, por ejemplo, 2 puntos. ¿Sí? Precediendo las citas textuales, porque cuando yo voy a decir a veces, se puede usar, a veces no, depende cómo viene la redacción, pero se puede usar también 2 puntos. Es más, van a ver cuando veamos las normas, las citas que son mayores de 40 palabras tiene una cuestión, ¿sí? Antes de lo que se dice como argumento o prueba, también se suele... la profe dijo, 2 puntos. Vamos a ver qué sigue. Puntos suspensivos para sustituir o como equivalente a, para expresar temor, duda, suspenso, marcar una cita que se recorta. Por ejemplo, ya sabes, no está bien. Bien cuando le decimos a los chicos, pero quien mucho abarca poco, entró. Y qué espanto, eso es lo del suspenso, ¿no? Que se usa mucho en las novelas, ¿sí? Y bueno, y después hay algunas cuestiones auxiliares como son la entonación, los paréntesis, esto que yo le decía, ¿por qué auxiliares? Porque a veces se usan para suplir a los otros, a las comas, ¿vieron? Cuando ya hay mucha coma, a veces se usa el paréntesis, las comillas, los corchetes, las llaves, que ya hay algunos que no se ven tanto, los guiones largos. Vamos a un ejercicio, así se ríen un rato. El ejercicio dice, lo voy a ir leyendo, si ustedes hacen solamente mientras los profes reparten, la otra es. Pásale, vale, la que sigue. ¿Vale? Sí. Dale, enter. Dice, en una lejana comarca, un joven y apuesto príncipe procuraba una mujer para hacerla su esposa. Ya que estamos con la onda de género, bien. Agotada la búsqueda entre los posibles candidatas de sangre real, lo que haría cualquiera, decidió hacer una convocatoria abierta a todas las jóvenes casaderas del pueblo. Se presentaron a la selección cientos de bellas muchachas, de las que resultaron electas 3, que, por sorpresa del príncipe, eran hermanas. Estamos en el horno. Elena, Julia e Irene. Ellas le reclamaron que se decidiera eligiendo a una y se los haga saber por escrito.
El príncipe, aparentemente indeciso, envía un texto idéntico a cada hermana, sin signos de puntuación. Haga enter. Ustedes tienen la tarea de ponerle el signo de puntuación y dependiendo del signo y cómo lo hagan, va a ser con quien se quede el príncipe. Así que agotemos las posibilidades y usen la coma, el punto y coma, los dos puntos. ¿Estamos? Vamos, rápido que es fácil. Para mí que anda con todas, de una. Oye,